Aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo de estas series. Hoy nos toca Dan, pero antes quisiera hacer un recordatorio de todos los que ya hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes de los nombres de los hijos de Jacob? Sí, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y hoy nos toca Dan. Sí, así que vamos a estar aprendiendo acerca del personaje llamado Dan. Y le he titulado a este mensaje Dan, el peligro de un corazón obstinado. Así que abróchese bien el cinturón porque hoy la cosa va fuerte. Vamos a estar definiendo primero lo que significa obstinación. El diccionario define obstinación como pertinacia, porfía o terquedad, y luego añade otras palabras que tal vez usted conozca y dice que son tenacidad, firmeza, terquedad, tosudez, testarudez, empecinamiento, empeño, emberretinamiento y cabezonería. O sea que la obstinación es todo eso. Alguno ha pensado tal vez en algún amigo familiar, pero no. Vamos a ver lo que dice hoy la palabra de Dios respecto a este personaje de Dan. Sin lugar a duda, la Biblia es un libro maravilloso del que aprendemos en demasía. Aprendemos mucho, donde somos tratados, donde somos confrontados, donde Dios se vale de una y mil historias para poder hablar a nuestro corazón, ministrar nuestra vida y más especialmente cuando vamos a ella con la actitud correcta, cuando vamos a la palabra con una actitud de entrega, con una actitud de reconocimiento de necesidad, de que necesitamos del pan de vida, de que necesitamos del agua de vida. En esos momentos más especialmente Dios ministra nuestra vida porque hay una apertura dentro de nosotros. Así que como la Biblia es así de maravillosa, a través de esta historia yo creo que Dios va a hablar a muchos corazones. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Ok, vamos a dejar Juan ahí aparcado, luego lo vamos a estar viendo al final nuevamente. Y vamos a ver acerca de este hombre llamado Dan. Un personaje bastante peculiar, ya no tanto él, sino la tribu de Dan. Así que vamos a ir con algunos datos biográficos antes de ir profundizando en el mensaje. Dan es hijo de Jacob, por supuesto, y es el quinto hijo nacido a Jacob de su tercera esposa, Bila. ¿Ok? Esto es interesante, su tercera esposa, Bila. Y esta es a su vez, o era a su vez sierva de Raquel, la mujer amada por Jacob. Usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Jacob amaba a Raquel y Labán le hizo trampa y le puso a Lea. Y tuvo que trabajar para Labán mucho tiempo para luego poder obtener a Raquel, a la que él quería. Así que Dan es hijo de Jacob, pero por medio de Bila, sierva de Raquel, la esposa amada. Dan significa él juzgó. Eso es lo que significa el nombre de Dan, de acuerdo a la etimología de su nombre. Pero ahora fíjense en esto, su concepción y nacimiento, como siempre les hablo acerca de cada uno de los personajes que me toca, en el caso de Dan, su concepción y nacimiento es sin duda para guardar en los anales de la historia. Y ahora se va a dar cuenta por qué. Porque entre otras cosas, la historia de la concepción y el nacimiento de Dan es la historia del primer vientre de alquiler que encontramos en la historia de la humanidad. Así que es un detalle importante. Y se dio como fruto o resultado de la impaciencia, de la envidia y de la frustración de una mujer, de Raquel, la esposa amada de Jacob, que al ser estéril y no poder darle hijos a Jacob, precipitadamente tomó a su sierva Bila y se la dio a su marido para poder tener hijos con ella. ¿Y dónde encontramos esto? Por supuesto lo encontramos en la palabra de Dios, Génesis capítulo 30, versículo 1 al 6, vamos a leerlo rápidamente. Fíjese lo que dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, o sea, acuéstate con ella
y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Así que este es el contexto de su nacimiento, de su concepción, y yo me ponía a pensar y decir, ¿habrá otra situación de estas? Y no, el primer vientre de alquiler, así que es un detalle curioso que hoy le quiero dejar, le quiero arrojar para que ya sepamos que nada hay nuevo debajo del sol. Así que es algo bastante curioso. Del personaje de Dan en sí, la Biblia habla muy poco, muy pocas cosas. Sí habla mucho acerca de la tribu de Dan. Pero antes de eso vamos a ver un episodio importante en la vida de todos los hijos de Jacob, que era la bendición patriarcal. La bendición que el padre tenía que soltar sobre sus hijos y que eso iba a determinar o a condicionar en gran manera lo que iba a ser de cada uno de sus hijos. Y la bendición de Jacob a Adán la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 49, y también es una bendición interesante. Dice así, Génesis 49, 16 al 18 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Una bendición bastante particular, y esa primera frase de que Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, yo me he puesto aquí un asterisco porque al final quiero hablarles de cuándo se cumplió esta bendición de Jacob sobre la tribu de Dan. Pero la historia de la tribu de Dan es particularmente instructiva para nosotros, ya que incluye varios ejemplos de la tendencia de la gente a querer seguir la religión creada por el hombre antes o por encima de la fe en Dios, de la fe verdadera que usted y yo debemos tener a nuestro Señor. Y es una historia muy instructiva que luego lo vamos a estar viendo, de cómo muchas veces hay una tendencia natural a querer seguir una religión más que tener una relación personal con nuestro Señor. ¿Cuántos aquí tienen una relación con Dios? Eso es bueno, eso es importante, y no la deje, porque la religión no salva, la religión mata. En cambio, la relación con Dios nos edifica, nos construye, nos bendice, y por supuesto en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos de los episodios sobre la tribu de Dan. La tribu de Dan fue parte de aquellas 7 tribus de las que ya le hablé el martes que me tocó anteriormente, que narra el libro de Josué en el capítulo 18, que por negligencia no habían querido subir a poseer la tierra que Dios les había dado. ¿Usted se acuerda de eso? Hablando, creo que era de Leví, no me acuerdo, citaba estos versículos donde Josué hace una exhortación al pueblo de Israel, y la Biblia dice literalmente que por negligencia no habían subido a poseer la tierra. Josué 18:2 dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y luego en Josué 19:4 encontramos esto: la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Porque cuando Josué empezó, les hizo esta exhortación, empezó a llamar a los jefes de las familias de cada una de las tribus para repartirle la tierra, el trozo de heredad que les correspondía, y al final de todo también llama a la tribu de Dan y les reparte la parte de la heredad que a ellos les correspondía. Pero fíjese que a partir de este momento van a empezar los problemas para la tribu de Dan, porque a ellos les pareció poco la tierra que Dios les había dado. Y se lo voy a repetir nuevamente porque es importante. A partir de que Dan recibe su tierra por parte de Josué y de parte de Dios, empezaron sus problemas,
porque a ellos les pareció poco la tierra que Dios les había dado. Y esto sí que es importante, porque cuando Dios nos da algo, sea grande o pequeño, mucho o poco, es lo mejor que Dios puede darnos. Y tenemos que valorarlo. Tenemos que ser agradecidos con Dios y reconocer que todo lo perfecto viene de Dios. Que toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y cuando Dios nos bendice de alguna manera, Él nos está dando lo mejor que tiene para nosotros en cada momento en particular. Y puede que humanamente, y en base al inconformismo que podemos tener las personas, no nos parezca suficiente. Cuidado con eso, porque cuando despreciamos lo que Dios nos da, nos metemos en un gran peligro. Sí, vamos a verlo en la tribu de Dan. Pero antes, mire, cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, ya me fui a Canadá, a la tierra de Canaán, a cada tribu se le asignaron ciertos territorios, si usted lo sabe, y fue por sorteo, como hemos leído. Y a la tribu de Dan, que despreció la heredad que le había tocado, se le asignó una parte, una tierra que ciertamente estuve mirando en el mapa, porque era una parte más pequeña que a otras de las tribus, o que a la mayoría de las tribus, porque de hecho a Zabulón todavía es más pequeña que a la tribu de Dan o al mismo Simeón, pero la parte que le correspondió a Dan ciertamente era más pequeña que las demás, pero tenía una peculiaridad buena, y es que era una tierra fértil porque estaba justo al occidente de la nación de Israel que hoy conocemos y que limitaba con el mar Mediterráneo. O sea que era una tierra que podía tener puertos, que podía tener pescas, que podía comerciar. Era una tierra buena, era un territorio que iba a ser abastecido tanto por tierra como por mar, pero a ellos les pareció poca cosa y no se conformaron con lo que Dios les había dado. Así que vamos a partir de este hecho. La parte de la heredad que les tocaba era una buena heredad. Era una buena heredad. Y la Biblia dice en Josué 19:47 lo siguiente. Vamos a leerlo primero en la versión de Reina Valera del 60. Dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan el nombre de su padre. Si nosotros leemos esto en nuestro castellano, de acuerdo a la versión del 60 de Reina Valera, vamos a entender que eran muchos y la tierra era pequeña y por eso les faltó territorio. Y a mí esto me llamó la atención, y cuando me llama la atención algo de la Biblia, pues me pongo a investigar y me pongo a buscar. Y me fui a la Biblia interlineal, que es la que nos da la escritura en los idiomas originales, en el hebreo y en el griego. Y sabe que aquí hay una palabra, que es la palabra hebrea yatzá, que significa literalmente abandonar. O sea que nosotros estamos leyendo en español y les faltó territorio, pero leyendo la versión en su idioma original, conforme a la intención primaria de los autores bíblicos, se traduciría como que, y abandonando los bordes, los límites de su tierra, se fueron hasta Lesén y la combatieron. O sea que Dios les había dado a ellos una heredad que era buena. Diga conmigo, era buena. Por supuesto que era buena. Porque tenía el mar, porque podía comerciar, porque podía pescar, porque servía de puertos marítimos. Pero ellos decidieron abandonar su tierra, decidieron abandonar su heredad e irse a combatir y a conquistar otras tierras. Y no solamente esta tierra de Lesem, sino que también fueron a conquistar Lais y otros territorios de los que la historia bíblica nos cuenta, pero que no tenemos tiempo para verlos todos. Pero quiero que se quede con este detalle. La tierra que Dios les dio era una tierra buena, pero ellos decidieron abandonarla. Y el resultado de no apreciar la heredad de Dios fue el no poder terminar de conquistar las tierras y tener que vivir acosados por los amorreos. Y este episodio lo podemos ver, por ejemplo, en Jueces 1:34. He tomado así pasajes muy concretos porque sé que el tiempo avanza rápido, pero fíjese lo que dice Jueces 1:34. No sé si lo podemos poner y si no yo se lo leo. Dice: los amorreos
acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. O sea que en su empeño de querer tener otros territorios se encontraron con un gran problema, porque cuando Dios no te dice que vayas a un lugar, tú y yo no podemos esperar que el Señor nos respalde en aquello que Él no nos ha dicho que hagamos, o en aquel lugar donde Él no nos ha dicho que vayamos. Dios les había dado una tierra que era buena, donde tenían oportunidades, donde iban a ser fructíferos, donde iban a ser bendecidos. Ellos decidieron salir por motus propios a conquistar otras tierras, a abandonar la heredad de Dios, y se encontraron nada más y nada menos, en este caso en concreto con los amorreos, que según el contexto de la historia, los tenían acosados. Los obligaron a vivir en los montes, en las montañas, y no les permitieron descender a la llanura, donde todo es mejor, ¿verdad? Mejor vivir en llanito que no tener que estar subiendo y bajando cuestas. ¿Por qué les pasó esto? Porque no apreciaron aquello que Dios le había dado. Y yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Qué de tantas cosas de las que Dios te ha dado, tal vez no la estás sabiendo valorar? O tal vez no la estás sabiendo apreciar. Porque todo lo que Dios da es bueno, recuérdalo siempre. Todo lo que Dios da es bueno y siempre va a ser bueno. Y si a nuestros ojos humanos puede que no nos parezca suficiente, recuerda que Dios sabe siempre todo lo que necesitamos y Él nos va a dar en todo momento lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Por caprichos, por obstinación o por lo que sea, no nos lo va a dar por eso. Él nos va a dar siempre lo que necesitamos. Así que con una sonrisa bien grande, dile al que tienes a tu lado, Dios siempre te va a dar lo que necesitas y no lo que tú quieras. Ahora vamos a ver otro de los episodios de la historia de la tribu de Dan, pero esta vez en un personaje más concreto. Leímos al principio que dentro de la bendición de Jacob, a Dan, su hijo, dijo estas palabras: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y esto se cumplió nada más y nada menos en la que es tal vez sin duda una de las historias más épicas de la Biblia, y es la historia de Sansón. En él se cumplió esta profecía o esta bendición profética que Jacob había soltado sobre su hijo Dan. Y lo vamos a ver en Jueces 13, 2 y 3. Vamos a empezar por ahí, porque dice así la Biblia en Jueces capítulo 13. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ok, aquí ya hemos visto que eran de la tribu de Dan. Ahora vamos ahí mismo en Jueces 13 al versículo 24 y 25. Y dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos ¿de dónde? De Dan, entre Sora y Estaol. O sea que este es otro de los episodios que podemos extraer de la tribu de Dan. Y la historia de Sansón es una historia muy extensa, abarca varios capítulos del libro de los Jueces para contarnos y hablarnos acerca de este personaje que era de la tribu de Dan. Ahora, Sansón, de acuerdo al legado de sus antepasados, él, de la misma manera que habían hecho en la historia de su tribu, teniendo un corazón abocado a la idolatría, que luego lo vamos a ver, teniendo un corazón abocado a no obedecer lo que Dios les había dicho y les había marcado, a no apreciar lo que Dios les había dado, Sansón de la misma manera hizo a lo largo de su vida, o por lo menos en los fragmentos de la historia que la Biblia nos deja ver y aprender acerca de él. Y también inclinó su corazón a las cosas que Dios no le agradaban, a las cosas que Dios no tenía determinados para él. Y lo vamos a ver, por ejemplo, o lo podemos entender en la historia de Sansón, cuando estuvo con la ramera, cuando se fijó en Dalila, cuando se enamoró de las filisteas, cuando puso sus ojos donde Dios no le había dicho que tenía que ponerlas. Su corazón
en esos momentos no estaba con Dios y estaba apreciando más digamos, lo mundano antes que lo del reino, antes que lo que Dios le había dado. Y esto también nos tiene que servir para apercibirnos nosotros de tener muy en claro la suprema importancia de valorar aquello que Dios nos da, o aquello que Dios nos ha dado, o aquello que Dios nos va a dar. Pero también la suprema importancia de entender que en Dios solo hay un camino, que en Dios solo hay una verdad y que en Dios nuestra vida debe ser una vida que honre y agrade a Dios dentro de nuestro corazón. Porque si eso es así, al final del camino habrán buenos resultados, habrá alegría y habrá gozo. Pero si no, no va a haber alegría y no va a haber gozo. Porque créame que a Sansón, si usted no se ha leído la historia, su final fue un final bastante triste. Una persona de la tribu de Dan, llamada y apartada desde el vientre de su madre a ser nazareo, a ser una persona dedicada y consagrada al Señor, a quien Dios había dotado de unas cualidades excepcionales, de una fuerza excepcional, le había permitido ser juez de Israel conforme a la bendición profética que Jacob había lanzado, pero no contento con eso, Sansón pervirtió su corazón o se pervirtió en su corazón y al final de ser el gran juez de Israel, acabó preso por los filisteos, sin ojos porque se lo sacaron. De una manera muy triste acabó su vida después de que Dios lo había exaltado, después de que Dios lo había puesto en un lugar alto. Así que cuidado, porque la obstinación, iglesia, nos puede volver más que tercos y cabezones. Y no de cabeza grande, sino de terquedad muy grande. La obstinación en el corazón, ese obcecarnos en algo solo porque sí, por capricho y ser tosudos, no es bueno. Tenemos que dejarnos tratar por el Espíritu Santo. Tenemos que ir al espejo de la palabra a menudo, cotidianamente, para darnos cuenta de que todavía tenemos una necesidad muy grande de cambio y de transformación dentro de nosotros y que hasta que Jesucristo no sea manifestado en esta vida, en esta tierra, oiga, usted y yo vamos a seguir siendo perfeccionados cada día, cada día. Y cada día debemos tomar la cruz, mirar al Señor y decidir seguirlo, porque si no lo hacemos así, tal vez no acabemos como Sansón sin ojos y encadenados, pero podamos acabar también de una manera pues no agradable a nosotros. Sin embargo, Dios siempre quiere y desea que el final de cada uno de sus hijos sea un final bueno, sea un destino bueno, sea un destino de gloria, sea un destino donde podamos gozarnos y decir y escuchar las palabras del Señor: buen siervo y fiel, entra en el gozo de su Señor. ¿Cuántos quieren entrar en el gozo del Señor? Vamos a seguir aprendiendo un poquito más acerca de la tribu de Dan. Y ahora nos vamos a dirigir a Jueces capítulo 18, porque aquí encontramos otro de los episodios de la tribu de Dan, y esta vez a causa de su inconformismo vemos el resultado de una tremenda idolatría, pues la mostraron sin lugar a duda. Jueces 18, 1, 2 dice lo siguiente, luego lo voy a meter en el contexto de la historia. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Ok, el contexto de esto es que hubo un hombre llamado Micaía que decidió montarse la fiesta en su propia casa, en pocas palabras. Decidió hacerse una imagen de fundición, hacerse unos terafines, hacerse un efod y hacerse una imagen de talla y adorar eso. Decidió consagrar a uno de sus hijos y no contentos con eso, cuando de Belén pasó por allí un joven,
él decidió llamarlo a su casa, decirle que se quedara con él, que él iba a ser su padre y su sacerdote, y lo consagró también como sacerdote en su propia casa. Cuando en Israel sabemos que había ya lugares específicos desde Moisés donde se debía buscar a Dios, donde se debía buscar la presencia de Dios. Pero este hombre Micaía decidió pues montarse el culto en su casa y adorar de acuerdo a su propia voluntad o a su propio pensamiento. Entonces en ese tiempo, en esos días de la tribu de Dan, como siempre inconformes, están buscando dónde habitar, dónde tener, y pasan por casa de este Micaía. Y pasando por allí se dan cuenta de que hay un efod, de que hay una imagen de fundición, de que hay una imagen de talla y de que hay unos terafines y que hay un sacerdote, un levita sacerdote, pero de acuerdo a lo que Micaía quería que él hiciera. Y entonces pasando por allí decidieron llevárselo. Se llevaron al joven sacerdote, se llevaron los ídolos de la casa de Micaía y decidieron establecerlos dentro de sus campamentos y de sus tribus para adorar, no de acuerdo a lo que Dios había establecido desde los episodios con Moisés, sino de acuerdo a la religión creada o inventada por el hombre, en este caso por Micaía. Y lo vamos a ver en Jueces 18, 30 y 31. Fíjese lo que dice la Biblia. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra, o sea, muchísimo tiempo. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea que ellos se llevaron los ídolos y decidieron levantarlos, decidieron establecerlos en su territorio y rendirle culto a eso. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, iglesia. ¿Usted cree que Dan, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, no había escuchado en algún momento acerca del gran yo soy? Acerca de Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, conforme a la tradición que ellos tenían. Claro que sí. Todos conocían la historia del cautiverio en Egipto. Todos. Porque se la contaban. Todos sabían quién era Abraham, el patriarca, aquel a quien Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos y le había hecho la promesa de que los iba a introducir a una tierra la cual le darían por heredad. Lo conocían sin lugar a dudas. Sin embargo, en la tribu de Dan nos damos cuenta que ellos no se conformaron con el Dios de Abraham y quisieron para sí ídolos, quisieron para sí imágenes, quisieron para sí estatuas a las cuales adorar, que la verdad que es increíble que esto pasara, porque conociendo la historia de Abraham, la historia de la cautividad, la historia de todo lo que pasaron, ellos sin embargo decidieron hacer lo incorrecto delante de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros, conociendo al Señor, si es que lo conocemos, hacemos lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada? Porque esto tuvo una consecuencia muy grande en la historia de los hijos de Jacob y más específicamente en la historia de la tribu de Dan. Porque el libro de Apocalipsis, y como dato curioso, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, se narra la historia, bueno, algo llamado los 144,000 sellados. Y en ese fragmento de Apocalipsis 7 se empieza a citar cada tribu de Israel, 12,000 por aquí, 12,000 por allá, 12,000, y cita a todas las tribus excepto a Dan. Fue la única tribu que el libro del Apocalipsis, por alguna razón, no quiso citar. Sin embargo, introduce a Manasés en lugar de la tribu de Dan. Así que es un dato curioso, es algo bastante llamativo el por qué no lo habrá introducido el Señor. Mire, según estuve investigando, los teólogos dicen que pudo ser por causa de la idolatría de la tribu de Dan, pero como siempre le digo, hablamos y enseñamos lo que la Biblia dice literalmente, y lo que dice literalmente
es que no estaba en aquella lista de Apocalipsis 7. Y hablando de listas, yo le quiero hablar de otra lista importante en su vida. Y no es la lista de la compra, es la lista del libro de la vida. Aquel libro que en los cielos se halla y donde se inscriben los nombres de todos aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que perseveramos hasta el final en la gracia que nos ha sido dada. ¿Usted está seguro y segura que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Usted tiene esa plena seguridad y esa plena convicción de que allí, cuando los ángeles pasan lista y aparece el nombre de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes? Sí, que así sea, hermanos, que así sea. Tenemos que tener la convicción, por supuesto, pero también tenemos que examinar nuestra vida. Porque si en algo el apóstol Pablo exhorta muchas veces a las iglesias y por ende a nosotros, es: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y tenemos que hacer esa reflexión personal, cada uno de nosotros, y a decir: Señor, yo estoy valorando lo mejor que tú me has dado en mi vida, que se llama Jesucristo, o no lo estoy valorando. Esa es nuestra heredad, nuestra porción es el Señor. Y tenemos que apreciarlo y tenemos que valorarlo, porque si no, la Biblia nos advierte de que si no somos hallados en el libro de la vida, el destino y el final va a ser nada bueno. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el destino para aquel que no está allí escrito porque no tiene a Cristo en su corazón, o aún habiéndolo tenido en su corazón, en algún momento de su vida decidió apartarse, decidió alejarse o decidió no honrar a Dios en su corazón. Así que yo quiero animarte, iglesia, a que cada día de nuestra vida tú y yo perseveremos en la gracia que nos ha sido dada. Tú y yo perseveremos en ese amor que Dios nos ha mostrado desde antes de la fundación del mundo, llamándonos a sus caminos, haciéndonos formar parte de su familia, dándonos la ciudadanía celestial, porque hay un destino para cada persona. Hay un destino para cada uno de nosotros, y en Cristo hay un destino común para todos, y es la vida eterna allí en presencia de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que perseverar, y para perseverar tenemos que conocer al Dios en el cual creemos y del cual hablamos y del cual predicamos, porque si no lo conocemos, hermanos, no vamos a hacer lo que a Dios le agrada, y tenemos que empeñarnos en eso. Tenemos que ocupar nuestra vida en conocer al Dios en el que creemos. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está la vida eterna, hermanos, en conocer a nuestro Señor, en tener ese corazón entregado, rendido, consagrado al Señor, en esos tiempos de comunión, de intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, diciendo: yo quiero conocerte, porque ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos. No solamente Juan 17:3 dice eso, hay más partes de la Biblia donde lo dice. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 ora y dice que pide que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. Así que tenemos una tarea importante, iglesia: acercarnos a Dios y querer conocerlo, porque Él se va a mostrar. De hecho, ya se mostró en Cristo, pero también se muestra aquí en la palabra de Dios, en la verdad revelada de Dios, y no hay otra como esta, y tenemos que conocerlo. Así que yo lo voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar conmigo. Y vamos a terminar este tiempo, no se preocupe, que ya queda solo media hora. Pero mire, fuera de bromas, voy a volver a hacerle la misma pregunta de antes. Tenemos una plena convicción y seguridad en nuestro corazón de que si hoy partimos de esta tierra, vamos a ser hallados inscritos en aquel libro de la vida. Porque
el peligro de un corazón obstinado lo tenemos todos nosotros si nos autoconfiamos. Sansón se confió y se confió demasiado, demasiado. Tanto es así que cuando ya le vino el problema, él todavía pensaba que Dios estaba con él. Así que cuidado, iglesia, cuidado, porque el Señor viene pronto, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que ha sabido honrarlo, que ha sabido guardar la pureza de su corazón y de su fe. Viene por unos hijos que han entendido la necesidad de conocerlo, de querer y poder acercarse a Él con sinceridad, de una forma genuina, nada fingido, nada aparente, sino con una entrega, porque Él está cercano a todos los de corazón quebrantado. Así que mi invitación para ti en esta noche es que tú puedas todos los días de tu vida tener un corazón rendido al Señor, rendido a Dios. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay pruebas, yo sé que hay procesos internos que no nos gustan o que nos pueden obstinar, pero que en todo tiempo y momento tú y yo podamos ir delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy, yo renuncio a lo terrenal en mi vida, renuncio a las trampas que mi alma me pueda poner en el camino, renuncio a todo eso, porque yo quiero ser hallado, inscrito en aquel libro de la vida. Cierra tus ojos, iglesia, y en tu lugar si quieres hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es vida, tu palabra es luz a nuestro camino, Señor. A través de tu palabra, Dios, podemos darnos cuenta de nuestras falencias, de nuestras carencias, de nuestras necesidades. A través de tu palabra podemos vernos reflejados como en un espejo, Señor, y darnos cuenta de tantas cosas que muchas veces cargamos, Dios, y no nos damos cuenta, o tal vez ya nos ha dado, igual nos obstinamos en el corazón, Dios. Pero hoy, a través de tu palabra, Señor, entendemos que la vida eterna es conocerte, Señor. Conocerte, Dios, cada día, y conocer a tu Hijo Jesús, Padre. Por eso oro, como decía el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y como iglesia, Señor, oramos, Padre, para que tú sigas exhortando nuestra vida, para que nos sigas alentando, para que nos redargullas en todo tiempo y momento, Señor, y que nuestro corazón sea un corazón grato, Dios. El salmista dijo: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que así sea nuestra vida, Padre. Que tú ordenes nuestro caminar en Cristo, Señor, y que halles en nosotros corazones dóciles, obedientes, Señor, dispuestos a honrarte, a agradarte y a hacer tu voluntad, Señor, porque ciertamente tu Hijo Jesús nos enseñó orando al decir: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y esa es la voluntad que queremos que se haga en nuestra vida. Señor, tú nos diste lo más preciado, Dios. Nos diste a tu unigénito, Señor. Nos diste al justo, Padre amado. Por eso, Señor, que lo valoremos, lo apreciemos, Señor. Que no lo despreciemos como hizo la tribu de Dan con el territorio que le habías dado, Señor, sino que atesoremos la persona de Cristo en nuestra vida, Señor, y valoremos al justo, Señor, aquel que se puso en lugar nuestro en aquella cruz, Padre. Hoy te honramos, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres bueno y glorioso, Dios. A ti sea la gloria, Señor. Iglesia, dale gloria al Señor por un momento, por un minuto tal vez. Bendice el nombre del Señor, porque Él nos dio al amado de nuestros corazones, porque Él nos dio la rosa de Sarón, el lirio de los valles, porque Él nos dio al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ama nuestra alma, al Señor Jesús. Y Padre, honramos tu nombre y honramos tu presencia en este lugar y te bendecimos, Señor, porque solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Tú, Señor, y nadie más que tu Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, recibe gloria, recibe honra, recibe honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una